Historia real. Todos los padres deben ver a esta líder de grupo juvenil con su hija. Te ves increíble. ¿Qué harías si tu hijo te dijera que eso es lo que le susurró su líder de grupo juvenil, cuando no había nadie más en la sala, ni durante un sermón, ni delante de amigos, en silencio, tras una puerta cerrada? A Rachel casi se le cae la taza de café al oírlo. Era tarde. Ava había dejado su teléfono grabando sin querer, o quizás a propósito. Sea como sea, Rachel lo encontró mientras revisaba aplicaciones de tareas. Le dio al play, y ahí estaba, la voz de Kevin, suave, firme, como una oración susurrada entre himnos. Te ves increíble, Ava. Hay cosas que no necesitan ser compartidas, ¿verdad? Rachel se quedó paralizada, porque a veces el daño no suena a peligro, suena a bondad, suena a confianza, y te hace reflexionar. ¿Cuántas veces has dejado a tu hijo con alguien que creías seguro y te has perdido la frase que debería haberte hecho volver? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que Rachel descubriría en esa grabación no era solo un cumplido, era una línea que ningún adulto debería cruzar jamás, y un silencio que ningún niño debería aprender a guardar. Rachel solía sonreír cuando dejaba a Ava en la iglesia. No se trataba solo de fe, se trataba de rutina, de saber que su hija estaba a salvo mientras ella trabajaba hasta tarde en el restaurante. Se suponía que el grupo de jóvenes sería ese lugar. Juegos, canciones, risas, una sala llena de niños aprendiendo bondad. Y el pastor Kevin era parte del mobiliario, el de confianza, el líder que recordaba el nombre de cada niño, que se quedaba hasta tarde después de las reuniones, que avisaba a los padres: déjame ayudarte, para eso está la comunidad. Así que cuando preguntó si Ava podía quedarse a veces para charlas individuales y sesiones especiales de mentoría, Rachel dijo que sí, porque ¿no es eso lo que hacen los buenos líderes? Guían, generan confianza, se convierten en la persona a la que tu hijo puede recurrir cuando tiene miedo o está confundido. Al menos, eso creía. Hasta que Ava empezó a llegar a casa más tranquila. No estoy triste, no estoy enojado, solo en silencio, como si una parte de su voz se quedara en el sótano de esa iglesia cada jueves por la noche. Y Rachel se decía a sí misma que solo estaba madurando. Pero en el fondo ya lo sabía. A veces, los lugares que creemos más seguros son los que primero dejamos de ver. Empezó siendo pequeño, después del grupo de jóvenes. Cuando los demás chicos se iban a comer pizza o a entrenar fútbol, Ava se quedaba. El pastor Kevin lo llamó orientación extra, tiempo privado para fortalecer la fe, mentoría individual. A Rachel le pareció una bendición. No todos los niños recibían lecciones especiales. Kevin dijo que Ava tenía un espíritu tranquilo, que necesitaba ayuda para recuperar la confianza. Así que Rachel aceptó. ¿Qué daño habría en unos minutos extra después del grupo? Al principio, Ava llegó a casa hablando de historias bíblicas, de aprender a orar con más profundidad, a escuchar a Dios en silencio. Pero luego las historias cesaron. Llegaba a casa y decía que estaba cansada, que había olvidado lo que habían hablado. Rachel notó que Ava empezó a traer notitas en el bolsillo, versículos de las Escrituras, pero escritos a mano por Kevin. Uno de ellos decía: algunas oraciones son solo entre nosotros y Dios. Rachel guardó esa nota en el refrigerador durante semanas. Le parecía preciosa. No sabía que era una advertencia, porque a veces
Un secreto suena a sabiduría al principio, hasta que te das cuenta de que es algo que tu hijo no debió llevar consigo. Rachel lo notó por primera vez durante la cena. Ava sonrió, pero no era la misma sonrisa que solía dar. No le llegaba a los ojos. No le iluminó la cara. Era el tipo de sonrisa que ponen los niños cuando intentan que los adultos dejen de hacer preguntas. Rachel intentó no darle demasiadas vueltas. Quizás Ava solo estaba cansada. La secundaria era estresante. El grupo de jóvenes a veces era intenso, pero el patrón no desapareció. Cada jueves por la noche, Ava llegaba a casa más tranquila, más educada. «Ten más cuidado», preguntó Rachel una vez. «¿Te divertiste esta noche?» Ava asintió demasiado rápido. Dijo, «El pastor Kevin dice que estoy aprendiendo a escuchar mejor». Rachel le devolvió la sonrisa. Porque, ¿qué más se puede hacer cuando un niño dice eso? Pero por dentro algo cambió. Hay un silencio que se siente sagrado y hay un silencio que se siente extraño. Rachel se dijo a sí misma que no debía sacar conclusiones precipitadas, que no debía dejarse llevar por la mente, pero no podía quitarse de la cabeza la sensación de que la sonrisa de Ava ya no era solo timidez. Se trataba de algo que intentaba ocultar. Y a veces, la primera señal no es lo que dice tu hijo, es cómo deja de decirlo. Ava empezó a usar la camiseta del grupo juvenil en todas partes. Al principio, a Rachel le pareció adorable. Una camiseta azul grande con la palabra Safe en sus manos, impresa en blanco al frente. Tenía sentido. Los niños se encariñan con las cosas, pero Ava se lo puso para dormir. Y al día siguiente, y al siguiente. Rachel intentó lavarlo una vez. Ava lloró. Dijo que lo necesitaba, que la hacía sentir cubierta. Rachel lo dejó pasar. Se dijo a sí misma que era solo una etapa. Tal vez Ava se sentía más cerca de Dios así. Quizás fue consuelo. Pero por la noche, Rachel permanecía despierta, preguntándose, ¿era consuelo o era una armadura? ¿Y si un niño usa la misma camisa todos los días? ¿Será porque les encanta? ¿O porque ya no saben cómo quitárselo? Rachel no preguntó, porque preguntar significaba que podría oír una respuesta para la que no estaba preparada. Pero algunas preguntas no desaparecen solo porque te quedes callado. Solo esperan el momento en que no tengas más remedio que escuchar. En la siguiente reunión, Kevin le dio a Ava un nuevo versículo para memorizar, pero no era de la Biblia. Estaba escrito a mano, doblado en pequeño, guardado en la palma de su mano como un secreto. Algunas oraciones son privadas, solo entre tú y Dios. Ava asintió cuando lo dijo, porque cuando tienes 12 años y alguien de confianza te enseña algo, le crees. En casa, Rachel encontró la nota en el bolsillo de Ava mientras lavaba la ropa. Ella sonrió al principio. Sonaba sagrado, hermoso incluso. Lo pegó en el refrigerador con un imán, justo al lado del horario escolar y la lista de la compra de Ava. Pasaron las semanas. Ava dejó de contarle a Rachel sobre el grupo juvenil. Dejó de mencionar los juegos, las canciones, las amigas. Cada vez que Rachel preguntaba cómo iban las cosas, Ava simplemente decía, «Es privado, mamá». Kevin dice que algunas cosas son solo entre Dios y yo. Rachel quería creerlo. Quería pensar que se trataba de fe, sobre el crecimiento. Pero hay una diferencia entre privacidad y secreto. Y cuando un niño empieza a aprender la versión equivocada del silencio, la verdadera lección ni siquiera ha comenzado.
Rachel no tenía intención de leer el diario de Ava. Estaba en la mesa de la cocina una noche, abierta, media página llena de letra cuidada. Al principio, parecían oraciones normales, cosas que los niños escriben cuando aprenden la fe, pero entonces Rachel volvió a leer las líneas. Por favor, ayúdame a no contarlo. Quiero ser buena. No dejes que mamá me lo pida. Rachel cerró el libro. Le temblaban un poco las manos. Quizás era parte de crecer. Quizás Ava estaba aprendiendo a poner límites. Eso se dijo Rachel. Pero en el fondo, lo sabía. No eran oraciones. Eran instrucciones. Alguien le había enseñado a su hija a guardar silencio, a guardar algo en su interior. Y Rachel se preguntó, ¿desde cuándo la fe tiene condiciones? ¿Y cómo sabes cuándo la guía espiritual empieza a sonar como control? Pensó en preguntarle a Ava, pero algunas preguntas no reciben respuesta de inmediato. A veces hay que esperar el silencio. Para decirlo primero, ocurrió por accidente. Ava llevaba el teléfono en el bolsillo de su sudadera durante el grupo juvenil. A veces le gustaba grabar las canciones, o al menos eso le decía a su mamá. Ese jueves se olvidó de apagarlo. Siguió grabando 2 horas, sin filtro. Rachel encontró el archivo esa noche, revisando las aplicaciones de tareas en el teléfono. Al principio, pensó que era solo ruido de fondo, sillas moviéndose, pasos suaves, una puerta cerrándose. Entonces la voz de Kevin. Baja, medida, baja un poco, susurró. Te ves increíble esta noche. Rachel se quedó paralizada. Presionó pausa, se le enfriaron las manos, pero su rostro permaneció inmóvil. No estaba lista para oír más, pero ella sabía que lo haría, porque a veces la verdad no llega a gritos, se escapa silenciosamente en medio de una canción, en el silencio después de una oración, en una grabación que se quedó encendida cuando nadie la veía. Y la verdadera pregunta no es si quieres saberlo, es si eres lo suficientemente valiente para escuchar el resto. Rachel esperó a que Ava se durmiera. Se sentó en el borde del sofá, teléfono en mano, pulgar sobre el juego. Se le encogió el estómago, pero lo apretó de todos modos. Al principio, solo los sonidos de siempre. Un suave zumbido, páginas pasando, luego la voz de Kevin, suave, cálido, demasiado cálido. Te ves increíble esta noche, Ava. Dios te dio algo especial. Hay cosas que se comparten, y algunas cosas son solo entre tú y yo. Y él. Rachel agarró el teléfono con más fuerza. El audio continuó. Una larga pausa. Luego, un suspiro. Estás aprendiendo a confiar más. Qué bien. No le cuentes todo a tu mamá. Algunas oraciones son privadas. A Rachel le dolía el pecho. Tenía los ojos secos. Porque esto no era una confesión. No era un delito que pudiera señalar. Era peor. Era algo que se filtraba entre líneas. Algo diseñado para ser negado. Algo que le enseñó a su hija. Guardar silencio. Y ahora Rachel tenía que decidir. ¿Confrontar a un niño al que le han enseñado a guardar secretos? ¿O esperar? ¿Y arriesgarse a que el silencio gane? A la mañana siguiente, Rachel preparó panqueques. No durmió mucho. No le hacía falta. Ava se sentó a la mesa de la cocina. Mientras pinchaba la comida con el tenedor, Rachel respiró hondo. «Ava», susurró, «¿hay algo que quieras decirme?» Su hija se quedó paralizada por un instante. Luego sonrió. Esa misma sonrisa. El que parece educado, pero lo oculta todo.
El pastor Kevin dice que algunas oraciones son privadas, dijo Ava en voz baja. Su mirada se quedó fija en el plato. A Rachel se le hizo un nudo en la garganta. Quería decir, pero esto no es una oración. Quería gritar, sacudir la mesa, llamar a alguien, cualquiera, pero solo susurró, ¿es una oración, Ava, o es algo más? Las manos de Ava temblaron. Tomó su tenedor. Lo presionó suavemente contra el panqueque. No respondió. Raquel no insistió, porque cuando a un niño se le enseña a guardar secretos en nombre de Dios, no lo desaprende de la noche a la mañana. Y a veces, lo más difícil es no escuchar la verdad. Es saber que tu hijo se la guarda y que tiene demasiado miedo de soltarla. Rachel fue a la iglesia al día siguiente. Se sentó en la oficina del pastor, no en la de Kevin, el pastor principal, el que estaba a cargo. Reprodujo la grabación. El pastor juntó las manos, asintió lentamente, escuchó atentamente. Al terminar, la miró con ternura. Entiendo por qué estás molesta, dijo. Pero Kevin lleva años sirviendo a esta comunidad. Rachel apretó la mandíbula. ¿Oíste lo que dijo? Susurró. El pastor suspiró. Sí, pero es complicado. A veces, la mentoría requiere cercanía. A veces, los niños especiales necesitan atención especial. Rachel lo miró fijamente. El corazón le latía con fuerza, pero su rostro permaneció inmóvil. ¿Vas a hacer algo? Otro suspiro. Oraremos al respecto. Quizás le ofrezcamos consejería a Kevin, pero no le demos más importancia. Rachel salió de la oficina con la misma grabación en el bolsillo. Nada había cambiado. El edificio seguía en pie. Lo peor no fue que no le creyeran. Así lo hicieron. Y decidieron no actuar. Una semana después, Ava llegó a casa y lo anunció ella misma. Ya no quiero ir al grupo de jóvenes, dijo en voz baja. Rachel levantó la vista del lavabo. Se secó las manos con una toalla. Intentó mantener la voz tranquila. ¿Por qué no, cariño? Ava se encogió de hombros. Es que no soy buena con la fe, supongo. A Rachel se le rompió el corazón un poco, no por las palabras, sino por cómo Ava las dijo. Plana, cuidadosa, como si estuviera leyendo un guión, sin lágrimas, sin ira, solo una resignación silenciosa. Rachel quería preguntar más, insistir para obtener más detalles, desentrañar el silencio. Pero no lo hizo, porque a veces, cuando un niño decide alejarse de algo que amaba, no se trata de renunciar, se trata de sobrevivir. Y Rachel lo sabía. No se trataba de perder la fe, se trataba de escapar de un lugar donde la confianza ya se había roto, de una forma que nadie más quería ver. Rachel encontró la camisa 2 días después. Estaba escondido en el fondo del armario de Ava, hecho una bola, escondido bajo libros viejos del colegio. Casi no lo recogió, casi lo dejó ahí, pero algo le dijo que lo desdoblara. Dentro de los pliegues encontró un pequeño trozo de papel, arrancado de un cuaderno, sin adornos, sin corazones, solo 4 palabras escritas por Ava. Dios sabe, ¿verdad? Rachel estaba allí, sosteniendo el papel, sintiendo el peso de una frase tan simple, pero tan pesada que le dobló las rodillas, porque eso es lo que pasa cuando a los niños se les enseña a proteger a quienes los lastiman. Lo envuelven en religión, lo envuelven en fe, y se convencen a sí mismos. Ese silencio es obediencia. Rachel apretó el papel contra su pecho, y por primera vez se dio cuenta de que no se trataba de Dios. Se trataba de quién le había enseñado a su hija a creer. Ese silencio era lo más sagrado. Ava
Dejó de escribir oraciones. Empezó a dibujar. Una noche, Rachel encontró el cuaderno de bocetos, abierto sobre la cama de Ava, sin colores, sin mariposas. Ya no hay sol como antes, solo un dibujo a lápiz, dos manos juntas, con los dedos fuertemente entrelazados. Al principio, parecía una oración, pero cuanto más miraba Rachel, más se daba cuenta. Las manos no estaban abiertas, no pedían ayuda, no ofrecían paz, estaban cerrados, apretados, como un secreto que intentaba quedarse dentro. Rachel trazó las líneas con el dedo, y por primera vez no se preguntó qué estaba ocultando Ava. Entendió exactamente el significado del dibujo, porque a veces los niños no saben cómo explicar el peso que llevan, así que lo dibujan, lo plasman en papel. Silencio, cuidado, esperando que alguien finalmente se acerque lo suficiente para ver. Y Rachel lo supo. No era solo una foto, era un mensaje, un último susurro. Antes de que el silencio se volviera permanente, solía pensar que el peligro era evidente, que llegó en forma de puertas cerradas, desconocidos o fuertes advertencias. Pero ahora lo sé. A veces el peligro suena a bondad, como alguien que dice, te ves increíble, en la habitación equivocada, en el momento menos indicado. A un niño que aún no sabe decir basta. Ava nunca me lo contó todo. Quizás nunca lo haga. Pero vi las señales, la camisa que no se quitaba, las oraciones que empezó a escribir, las manos que dibujó, apretadas, como protegiendo algo demasiado pesado para que lo cargara sola. Y he aprendido algo que desearía no haber aprendido nunca. Cuando alguien le enseña a tu hijo a ocultar cosas en nombre de Dios, eso no es fe, es manipulación. Cuando alguien le dice a tu hijo, esto es solo entre nosotros y Dios, lo que realmente le están diciendo es, no pidas ayuda. Y para cuando te des cuenta, a veces el daño no está solo en lo que pasó. La clave está en lo bien que le enseñaron a tu hijo a guardar silencio. Así que si estás viendo esto, pregúntate, ¿a quién le has confiado el silencio de tu hijo? ¿Y estás escuchando con suficiente atención lo que no dice? Si esta historia te conmovió, deja un comentario abajo. ¿Alguna vez has notado algo pequeño y te has dado cuenta demasiado tarde de que era la única señal importante? El programa seguía en marcha. La confianza seguía ahí para todos los demás. Y lo peor no fue que no le creyeran. Así lo hicieron. Y decidieron no actuar. Una semana después, Ava llegó a casa y lo anunció ella misma. Ya no quiero ir al grupo de jóvenes, dijo en voz baja. Rachel levantó la vista del lavabo, se secó las manos con una toalla. Intentó mantener la voz tranquila. ¿Por qué no, cariño? Ava se encogió de hombros. Es que no soy buena con la fe, supongo. A Rachel se le rompió el corazón un poco, no por las palabras, sino por cómo Ava las dijo. Plana, cuidadosa, como si estuviera leyendo un guión, sin lágrimas, sin ira, solo una resignación silenciosa. Rachel quería preguntar más, insistir para obtener más detalles, desentrañar el silencio. Pero no lo hizo, porque a veces, cuando un niño decide alejarse de algo que amaba, no se trata de renunciar, se trata de sobrevivir. Y Rachel lo sabía. No se trataba de perder la fe, se trataba de escapar de un lugar donde la confianza ya se había roto, de una forma que nadie más quería ver. Rachel encontró la camisa 2 días después. Estaba escondido en el fondo del armario de Ava, hecho una bola, escondido bajo libros viejos del colegio. Casi no lo recogió, casi lo dejó ahí.
pero algo le dijo que lo desdoblara. Dentro de los pliegues encontró un pequeño trozo de papel, arrancado de un cuaderno, sin adornos, sin corazones, solo 4 palabras escritas por Ava. Dios sabe, ¿verdad? Rachel estaba allí, sosteniendo el papel, sintiendo el peso de una frase tan simple, pero tan pesada que le dobló las rodillas, porque eso es lo que pasa cuando a los niños se les enseña a proteger a quienes los lastiman. Lo envuelven en religión, lo envuelven en fe, y se convencen a sí mismos. Ese silencio es obediencia. Rachel apretó el papel contra su pecho, y por primera vez se dio cuenta de que no se trataba de Dios, se trataba de quien le había enseñado a su hija a creer. Ese silencio era lo más sagrado. Eva dejó de escribir oraciones. Empezó a dibujar. Una noche, Rachel encontró el cuaderno de bocetos, abierto sobre la cama de Eva, sin colores, sin mariposas. Ya no hay sol como antes, solo un dibujo a lápiz, 2 manos juntas, con los dedos fuertemente entrelazados. Al principio, parecía una oración, pero cuanto más miraba Rachel, más se daba cuenta. Las manos no estaban abiertas, no pedían ayuda, no ofrecían paz, estaban cerrados, apretados, como un secreto que intentaba quedarse dentro. Rachel trazó las líneas con el dedo, y por primera vez no se preguntó qué estaba ocultando Eva. Entendió exactamente el significado del dibujo, porque a veces los niños no saben cómo explicar el peso que llevan, así que lo dibujan, lo plasman en papel. Silencio, cuidado, esperando que alguien finalmente se acerque lo suficiente para ver. Y Rachel lo supo. No era solo una foto, era un mensaje, un último susurro. Antes de que el silencio se volviera permanente, solía pensar que el peligro era evidente, que llegó en forma de puertas cerradas, desconocidos o fuertes advertencias. Pero ahora lo sé. A veces el peligro suena a bondad, como alguien que dice, te ves increíble, en la habitación equivocada, en el momento menos indicado. A un niño que aún no sabe decir basta. Ava nunca me lo contó todo. Quizás nunca lo haga. Pero vi las señales, la camisa que no se quitaba, las oraciones que empezó a escribir, las manos que dibujó, apretadas, como protegiendo algo demasiado pesado para que lo cargara sola. Y he aprendido algo que desearía no haber aprendido nunca. Cuando alguien le enseña a tu hijo a ocultar cosas en nombre de Dios, eso no es fe, es manipulación. Cuando alguien le dice a tu hijo, esto es solo entre nosotros y Dios, lo que realmente le están diciendo es, no pidas ayuda. Y para cuando te des cuenta, a veces el daño no está solo en lo que pasó. La clave está en lo bien que le enseñaron a tu hijo a guardar silencio. Así que si estás viendo esto, pregúntate, ¿a quién le has confiado el silencio de tu hijo? ¿Y estás escuchando con suficiente atención lo que no dice? Si esta historia te conmovió, deja un comentario abajo. ¿Alguna vez has notado algo pequeño y te has dado cuenta demasiado tarde de que era la única señal importante?